todas las acciones, incluyendo la elección, la predestinación. Entonces, ¿listo? Entonces, el tema de hoy es la elección divina en Cristo Jesús. Vamos a esperar la pantalla. ¿No está? ¿Se bloqueó? Bueno, muy bien. Entonces, la elección es una obra soberana, divina. Miren, el versículo nos dice cuándo nos eligió Dios. Ahora explicamos lo que es la elección. Pero para que entendamos qué es la elección, tenemos que pararnos en el tiempo. ¿Cuándo nos eligió Dios? Dice el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, el Dios del universo, hay algunas personas que se preguntan, bueno, pero ¿quién hizo a Dios? Aquí está la respuesta. Si es alguien hecho, no puede ser Dios. Si es Dios, es porque realmente Él siempre ha sido, siempre ha estado, y que Él es independiente a lo que creó. Dios es el creador. ¿Cómo puede ser creador si es creado? No se puede ser creador y criatura al mismo tiempo. O se es creador o se es criatura. Entonces Dios es Dios precisamente porque sin que antes hubiese algo o algo creado, Dios tuvo la capacidad de tomar decisiones sobre lo que iba a crear en el futuro. Y por esa razón es que se construye el concepto de la elección divina en Cristo. Okay. Entonces la elección consta de 3 acciones soberanas de Dios. La primera es que Dios aparta, separa. La segunda es que posiciona o pone en Cristo. Y tercero, publica, declara lo que Él determinó. Cuando la Biblia nos habla de la palabra elección, a eso se refiere. 3 cosas. Nuevamente, primero, aparta. Aparta. Es interesante, ¿no? Que Dios nos apartó sin que existiéramos. Todavía no existíamos. Todavía no había creado nada. Y desde allá nos había seleccionado. Nos había apartado. Y no solamente nos apartó, sino que nos puso o posicionó sobre Cristo, en una relación permanente y eterna con Él. Y 3, ahora lo declara, lo dice, estos son mis elegidos, aquellos que yo elegí desde antes de la fundación del mundo. Ok. La elección divina es una de las doctrinas bíblicas más contundentes que evidencian qué tipo de persona es Dios. Él es un Dios soberano. Evidencia su soberanía. Evidencia su capacidad de conocer las cosas antes de crearlas. Por esa razón, Primera de Pedro dice, elegido según la presciencia de Dios. ¿Habían oído esta palabra? ¿Habían leído esta palabra? Dios conoce todo antes de que las cosas existan. Pregunto, ¿esa es la clase de Dios que usted conoce? O como algunos están diciendo por allí, que Dios necesita que se le diga los más mínimos detalles. Es que ¿cómo va a saber Dios qué talla de pantalón es usted? Es que ¿cómo va a saber Dios qué tipo de color quiere usted? Si Dios no conoce, si Dios no tiene omnisciencia, entonces no es Dios, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios omnisciente que conoce todas las cosas de eternidad hasta la eternidad. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Ese es el Dios en el cual tú crees? ¿O el Dios que te presentan por allí de manera comercialista, mercantilista? También es un Dios presciente que conoce todo antes de que ocurra.
es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Y me llama mucho la atención que a través de la historia y en la Biblia se enfatiza este atributo de Dios. Dios actúa a favor del ser humano basado en su misericordia. Entonces, es un Dios omnipotente. Dios no solo es capaz de planear, de elegir, de predestinar, sino también de ejecutarlo. También es capaz de ejecutar lo planeado de manera perfecta, desde eternidad hasta la eternidad. Él es capaz de llevar a cabo su propósito soberano, perfecto. La elección nos muestra no solamente el lado de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios infinito, omnipotente, presciente, pero también nos muestra qué es lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos frágiles, somos incapaces. Ahora, déjenme decirles que la falsa doctrina ha cambiado el rol, ha puesto al ser humano como capaz. Usted se labra su propio destino. Usted decide si se salva o se pierde. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que Dios precisamente decidió porque nosotros no éramos capaces de hacerlo. Ni somos, ni seremos. Amén. Muy bien. Primero vamos a pensar en lo que significa la palabra elección. ¿Qué es entonces, según la Biblia, elección? En primer lugar, estamos hablando de la elección de Dios, ¿no? No de la elección de nosotros cuando llegamos al restaurante y entonces le dicen, ¿qué quiere comer? ¿Pollo? ¿Pescado? ¿Cerdo o marrano? No, la elección de Dios es trascendental. Por esa razón, la elección es una acción soberana divina. En primer lugar, de declarar lo que ya Él decidió. Y la decisión de Dios se basa en dos cosas. Una, de arrancarnos del montón, de arrancarnos del mundo y traernos a Él, pegarnos a Cristo, unirnos a Cristo de manera eterna. De eso se trata. Por esa razón, la elección tiene tres acciones para que podamos entenderlas. Muy bien, sigamos. La primera acción es la acción de apartar al creyente, de separarlo, de arrancarlo de su curso normal de vida, de su destino normal como ser humano. Segundo, de poner al creyente, de darle una nueva posición, y esa posición es Cristo Jesús. Tercero, ahora Dios, esa decisión que tomó de arrancar el creyente, de quitarlo de allá, del montón y traerlo a Él, la declara, la comunica, la explica, la argumenta. ¿Y cuál es el argumento de Dios? Si le preguntáramos a Dios, ¿usted por qué decidió salvar a algunos y a otros no? La respuesta de Dios, al estilo castizo colombiano, sería: porque me plació, porque me dio la gana, porque yo soy Dios soberano, porque yo hago con mis criaturas lo que yo quiero. ¿Acaso no tengo el derecho de hacer con lo mío lo que yo quiero? Porque yo soy el alfarero y el alfarero hace con el paso, con el barro, lo que Él quiere. Esa sería la respuesta de Dios. Esa sería no. Esa es la respuesta de Dios. Romanos capítulo 9 dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Esa es la explicación de Dios. Algunos, yo me acuerdo cuando comencé a estudiar la Biblia, después de
pasar por el instituto, comencé a tratar de darle explicaciones a la gente. ¿Por qué razón es que algunos son salvos y otros no? ¿Es que Dios sabía que yo me iba a portar bien? ¿Eso dice la Biblia? Mentira. ¿Es que Dios conoce los corazones? Sí, Señor, Dios conoce los corazones, que todos los corazones están inclinados al mal. Eso es la verdad que Dios nos muestra. Pero no hay obra alguna humana por la cual Dios tomara la decisión de salvarle. No hay mérito humano. Muy bien. Ok. Entonces, las palabras afines a la elección. La elección hace parte de la bendición. Las palabras afines es esa. Dios declara la decisión de beneficiar al ser humano. Es la palabra bendición. Y la elección es el beneficio mismo como tal. Otra palabra afín es propósito. ¿Ha leído esto? Según el propósito de Dios. Dios elige de acuerdo a su propósito soberano. Y el término propósito, como la palabra misma lo indica, pro significa antes, pre, antes, y pósito es lo que Dios puso, lo que Dios determinó, lo que Dios proyectó desde la eternidad para su cumplimiento. Y otra palabra afín a la elección es la predestinación, como la misma palabra lo dice. De manera anticipada, Dios destina, Dios encursa, Dios dirige el destino de cada ser humano. Ningún ser humano se labra su destino. Porque para poder labrarlo necesitaría ser Dios. ¿Correcto? Se necesitaría ser Dios. Muy bien. Mis hermanos, tienen el privilegio ustedes de leer Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todas esas son acciones divinas. Son acciones divinas. La elección está enmarcada en una serie de acciones. Vamos a verla de otra manera. Son esas mismas acciones vistas así. El proceso. Primero, Dios conoció, como dice la Escritura, según la presciencia de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios que conoce desde la eternidad hasta la eternidad, antes de que las cosas existan. Antes de que tú existieras, ya Dios te conocía. Eso dice la Escritura. Y ese conocimiento de Él fue la base para tomar la decisión de elegirnos. Por esa razón el versículo dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinó? Antes, Él organizó, encursó el destino de las personas. Dios nos predestinó. La tercera acción de Dios, ¿cuál fue? A los que predestinó también los llamó. Nadie se le cuela a Dios. Él es el que trae, Él es el que llama. Por eso la elección está enmarcada dentro del concepto. Dios va a llamar a los elegidos, a los escogidos de Él. Bueno, quizás lo que va a pasar con Israel, lo que está pasando con Israel, es el ejemplo más trascendental de la elección. Hay un pueblo que en este momento no es pueblo, y no es pueblo porque está diseminado por todo el mundo. Mucho antes de que viniera el Señor Jesucristo, castigó a 10 de las 12 tribus, las castigó, las diseminó por todo el mundo. Fueron desarraigados de su nación.
Y la última, las dos últimas tribus, el sector de Judea, también fue sacado de su tierra. Lo que se llaman las diásporas judías. Usted puede mirarlo en internet. Y eso comenzó mucho antes con los asirios. Después Nabucodonosor se llevó a las 2 tribus restantes, 2 tribus y media. Regresó una parte de esas tribus. En el año 70 después de Jesucristo, los romanos atacaron a Jerusalén y hubo otra diáspora, otra dispersión del pueblo judío. Muchos de esos judíos se fueron para Europa, se posaron en Alemania. ¿Y recuerdan ustedes la catástrofe que pasaron? Hitler, se cree en la historia, que acabó con alrededor de 6 millones de ellos. Y así puedo seguir la historia. En el año de 1948, Israel volvió a ser, el 14 de mayo, declarado como nación. Pero no están todos los judíos allí. Y el día que el Señor Jesús venga por su iglesia, comienza el pueblo judío una historia especial, una época de sufrimiento y de restauración. Se llama la época de la tribulación. Al final de la tribulación, cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida a la tierra otra vez, entonces va a juntar a todos sus escogidos del pueblo de Israel de los 4 ángulos de la tierra, de donde estén metidos, de allí los sacará por una sola razón, porque son sus elegidos. Así de sencillo. Nadie en este momento sabe dónde están los elegidos de Dios, del pueblo de Israel, pero Dios sí sabe dónde están y Él tiene la capacidad no solo de elegirlos, sino de mantenerlos allí y de unirlos o restaurarlos cuando Él quiere. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad, lo que nos muestra la Escritura y lo que nos muestra la vivencia de la historia en cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. El Dios verdadero tiene poder para tomar personas, elegirlas desde antes de la fundación del mundo y llevar ese propósito al cumplimiento total. Muy bien. Y después viene la justificación, declararlos justos en Cristo, y la glorificación ahora y en el futuro, que tiene que ver con que la persona va a ser completamente transformada y llevada a la gloria con el Señor. No estamos hablando de la muerte física, sino de la transformación total como iglesia. Segundo, bueno, si estamos hablando de la elección, ¿desde dónde nos eligió Dios? ¿Desde dónde nos sacó? ¿Desde qué condición nos tomó, nos apartó, nos eligió? Vamos a mirar lo que dice la Escritura. ¿Listo? ¿Me acompañan leyendo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, quiero decirles algo. Me gustaría decirles que se tomaran un analgésico cuando lleguen a la casa, porque lo que va a recibir nuestro orgullo en este momento es una paliza. Pero como para el orgullo no hay medicamentos físicos que valga, entonces dejémoslo que sufra. ¿Está bien? Vamos a ver qué fue lo que escogió Dios. Según estos versículos, dice que Dios escogió en primer lugar, sigamos, lo necio del mundo. Leamos la lista y después consideramos qué es lo que significa. Escogió Dios ¿lo qué? Lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es y lo que no tiene ningún objeto de jactancia. Repasando rápidamente, entonces lo necio es aquello,
¿La que sigue? Ignorante. ¿Sabe? Esa es la verdadera condición del ser humano. Esa es la verdadera condición del ser humano. Lo que pasa es que usted y yo, ahora en Cristo, somos capaces de reconocer que somos ignorantes. Pero cuando estábamos allá en el mundo, nos daban un... Permítame, no, perdóneme, porque todos perseguimos un cartón, ¿no? Nos daban un pedazo de cartón por allí, en una universidad o en alguna cosa, y nos sentíamos ¿cierto? Encartonados. Ahora sí, a ver, ¿qué me van a decir? Pero la verdad es que todo ese conocimiento que nos gastamos en años aprendiendo, para Dios, eso no sirve. Y por esa razón el apóstol Pablo, después de haber pasado por un entrenamiento al lado de Gamaliel, después de haber pasado por entrenamiento en las grandes universidades de Atenas, por el derecho romano, siendo uno de los grandes estadistas, abogado, y ahora dice, todo eso que aprendí, para mí es como cuando yo voy allá al baño y tengo que botar algo porque no sirve. Es basura. Para mí, ahora lo que vale es Cristo y todo lo que viene con Cristo para siempre. Por esa razón, esa es la verdadera condición de nosotros los seres humanos. Ahora usted y yo reconocemos. Ahora, eso no quiere decir que no debe estudiar. Claro, claro que hay que estudiar. Para eso estamos aquí, para aprender. Y mientras estemos en esta vida, hay que esforzarnos, hay que aprender, hay que crecer, hay que trabajar, hay que hacer, hay que matarnos, si me permite la expresión. Mientras estemos aquí, hay que gastarnos aquí. Pero con la esperanza puesta que lo verdadero, lo etéreo, lo último, lo máximo está arriba. Lo que nunca se va a acabar está arriba. Pero aquí todo se va a acabar. ¿Está bien, hermano? Esa es la realidad. Por esa razón Dios dice, todo eso es necedad. Tranquilo que vamos a llegar allá y le vamos a preguntar a Salomón cómo fue. ¿Cómo fue que lo dijo Salomón? Vanidad de vanidades. Todo esto de aquí, de la tierra, mire, usted se afana, pero todo eso se va a acabar. Bien, ¿qué otra cosa? Lo débil. Mire cómo nos sentimos fuertes, ¿verdad? Nos tiramos en estos días, nos veíamos, creo que ayer fue, ¿verdad? En las competencias olímpicas que nos impactaban en la noticia de un deportista que hizo un giro y ¡puf!, se le partió una pierna. Ahora, ¿eso es posible? ¡Claro! ¡Claro que es posible! Porque somos frágiles. Y la otra cosa es que somos incapaces. Eso es lo que significa. Tercero, somos vil, que significa que no tenemos prestigio, no tenemos una descendencia, una raza superior. ¿Han oído eso? Que los seres humanos somos una raza superior. Hitler pensaba que era una raza superior y nos despreciamos entre nosotros mismos porque creemos que somos superior. ¿Y qué dice Dios? Mentira. No tenemos tal cosa. No existe tal superioridad. Además de eso, somos rechazados por nuestra condición humana. Y por esa razón Dios nos tomó, nos apartó, nos trajo a Él, nos recibió, nos puso en Cristo, porque ahora en Cristo somos aceptados por Él, somos amados por Él. No tenemos que hacer nada, solo reconocer que en nuestra condición humana no tenemos aceptación delante de Dios. Pero en Cristo Jesús somos aceptos en Él, somos amados en Él. Esa es la bendición, hermanos. Esa es la bendición. Y por eso usted y yo debemos andar de rodillas delante de Dios. Debemos andar humillados delante de Él, reconociendo su inmensa misericordia, porque no teníamos nada. Y ahora lo tenemos todo. Ahora lo tenemos todo. En Cristo. Dice lo que no es. Mire, ¿cuándo nos eligió Dios? Cuando no existíamos. No teníamos ni existencia.
y en el pecado, que era nuestro futuro, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, tampoco teníamos futuro, solo condenación. Eso era lo que nos esperaba. Y fue entonces cuando Dios toma la decisión de tomar a ese ser humano, elegirlo y ponerlo en Cristo Jesús. Lo que no tiene de qué jactarse, porque no tiene nada. Ok, sigamos. Características de la elección. La elección entonces, vamos a leer el versículo. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien, a mí me gustaría que este versículo y varios versículos, porque recuerden, hay muchos versículos que nos hablan de la elección. Vamos a ver algunos aquí, pero estos versículos usted pueda aprenderlo y nunca olvidarlo. Nunca olvidarlo. ¿Está bien, hermanos? Ok. Entonces, la característica es que la elección es totalmente divina, independiente a la esencia humana. Ahí nosotros como seres humanos no tuvimos nada que hacer. Dios absolutamente tomó la decisión. Y mire cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Antes de la fundación del mundo. Seguimos leyendo. Este versículo de Romanos 9:11 dice, pues no aún en la elección se manifiesta su esencia divina. Se manifiesta su poderío, su conocimiento divino. Él es capaz de decidir por nosotros. Dice que no había nacido. Mire, y el ejemplo que nos pone. ¿Recuerdan esta historia? ¿A quién se refiere? Jacob y Esaú. Dice que todavía no habían nacido. Y ya Dios había determinado quién sería que recibiría la bendición. ¿Quién sería el patriarca de la nación de Israel? A propósito, ¿quién sería? ¿El mejorcito? Ay, hombre. El engañador. El engañador. Jacob. Así que, hermanos, depende de las decisiones de Dios. De eso se trata. De eso se trata entonces. Ok. Es por gracia divina, por gracia misericordiosa. No habían nacido, y la parte final dice, para que no sea por las obras, como dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. No son las acciones del ser humano, son las acciones de Dios. La elección es absolutamente divina y es por pura misericordia. Ayer estábamos estudiando con los jóvenes y con las mujeres, con las damas, acerca de esta verdad. Es que la elección es por misericordia. Y los elegidos se identifican porque entienden que son recibidos a misericordia y ellos actúan misericordiosamente con los demás. La misericordia es un elemento distintivo para quienes somos elegidos en Cristo Jesús. Porque por misericordia fuimos elegidos, no por nuestra capacidad. Entonces creer que nosotros fuimos mejores o que somos mejores que otros es un gran error. Ok. Además de ello, la elección es absolutamente soberana. ¿Listo? Seguimos leyendo, mis hermanos. Prepárense. 1, 2, 3. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es la parte central del versículo importante. La elección es una acción divina. Ahora, usted el versículo 4 de Efesios y Romanos 9:11. Dice así, según
Muy bien. Entonces la elección de Dios es totalmente soberana. No pudimos influir sobre su voluntad. Él decidió de manera abierta, soberana, como cantábamos, ¿no? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Así es. Otra característica es que es según su preconocimiento, su presciencia. ¿Listo? Leemos estos dos versículos, 1, 2, 3. Elegidos. Entonces es según la presciencia divina. Había un ser humano por ahí quejándose de Dios, un creyente a propósito, y al final del libro Dios le hace una pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Ya saben quién es? Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Dónde estabas tú? Y entonces, ¿qué tuvo que decir Job? Señor, yo había oído de ti, pero ahora verdaderamente te conozco como lo que tú eres en persona. ¿Saben, hermanos? Tenemos que caer de rodillas delante de ese Dios que antes de crear todas las cosas ya lo conocía todo, y que tiene y tuvo la capacidad de decidir. A propósito de eso, si usted está aquí, si usted está siendo alimentado por su palabra, ha sido el propósito de Él, de acercarle a Él. Valore ese gesto de Dios, valore esa acción divina. ¿Saben ustedes que hay tantas personas allá afuera que quisieran que pasara por lo menos eso? Entonces asuma que usted es un privilegiado de Dios. Y ese privilegio lo planeó Él desde antes de crear todas las cosas. ¿Amén? Bueno, muy bien. También es según el propósito. La elección no es aislada, no es accidental. La elección va encaminada a un propósito. El término propósito significa a algo que de antemano Dios había establecido para que ocurriera. ¿Cómo te llamó el Señor a ti? ¿Cuál fue las circunstancias? ¿Hubo personas en tu familia que conocieron del Señor y que te hablaron? Dios ha traído un propósito con cada una de las vidas nuestras, hermano, con tu vida. Y cada cosa, cada acontecimiento ha sido parte de ese propósito eterno, soberano de Él, para que se cumpla lo que Él planeó en tu vida. ¿Amén? Muy bien. La elección también es permanente. Dios no va a cambiar de decisiones, hermanos. Por eso la decisión es eterna. Las acciones de Dios son eternas. Ok. La elección es nuestra identidad. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? Mis elegidos, mis elegidos, mis escogidos. Eso es lo que dice también allí en Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes son los que están con Él? Son los que Él llamó, son sus escogidos, son sus fieles. Y Romanos, ayúdeme leyendo Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Imagínense, un versículo muy conocido. Y 2 de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Ahora yo le pregunto, cuando estamos en aflicciones, en dificultades, queremos como tirar la toalla, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Hay que soportarlo por amor a los escogidos. Muy bien, sigamos. 4. El hecho de que seamos elegidos trae consigo algunas obligaciones inherentes a la elección. Vamos a ver entonces una de ellas. Primero, ser santo. Dice este versículo que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha. ¿Cuál es entonces la obligación, la responsabilidad inherente? Bueno, si Dios nos santificó, si Dios nos apartó, apartémonos también de lo malo. Apartémonos de lo pecaminoso. Apartémonos de lo sucio. Vivamos una vida limpia. Eso es lo que dice la Escritura. A propósito de eso, la santidad involucra todas las áreas de la vida. La santidad es la limpieza o el apartamiento de la suciedad espiritual, psíquica. Aún entonces eso significa que debemos evitar contenidos sucios, aún conversaciones sucias, porque no es inherente a la condición de santos. Si Dios planeó, nos eligió para ser santos, entonces ¿para qué nos vamos a meter en el chiquero? Y también implica lo físico. La santidad tiene que ver con algo físico. Eso significa que nuestro cuerpo debe reflejar esa santidad. Debemos vivir como santos, y vivir como santos es vivir limpios en todas las áreas y en todas las partes de nuestro cuerpo. Aún, hermanos, saben ustedes que el templo donde nos reunimos para adorar a Dios debe reflejar eso. Debe reflejar eso. Bueno, en estos días estamos pintándolo y se está viendo bonito, ¿verdad? Pero hay que mantenerlo cuidadito, aseado. Las cosas, la basura recogida en su lugar. Porque de eso se trata la santidad. Otra obligación inherente a nuestra esencia, entonces, es vivir como escogidos. ¿Listo? Vamos a leerlo. Ustedes bien fuerte. 1, 2, 3. Si fuimos elegidos, si somos elegidos, dice Dios, muestre que es elegido. Si usted es elegido, usted tiene algunas características que solo los elegidos la tienen. ¿Cuáles son? 1, la santidad. 2, la misericordia. Y hay aquí 2 palabras para misericordia. Una es entrañable, que significa tener buenos sentimientos, ser sensible ante lo que pasan las demás personas, sobre todo mi hermano en Cristo. La Escritura nos enseña que la práctica del amor, porque también habla aquí del amor, es eso. Dice, ¿cómo voy a ver yo a un hermano que tiene una necesidad y voy a cerrar contra él mi corazón? Entonces, ¿cómo es que soy creyente? Dice Santiago, o Dios a través del apóstol Santiago. ¿O cómo es que amo? Dice Dios a través del apóstol Juan, en Primera de Juan. Precisamente, los escogidos son personas especiales. Vivimos como escogidos. Y nos identifica la misma actitud que Dios tuvo hacia nosotros. Es una actitud de misericordia. La palabra compasión significa que yo me asocio, me uno a la condición o a la dificultad que está pasando mi hermano. La Escritura dice eso. Dios nos ordena eso. Así que si Dios nos escogió, es para que vivamos como escogidos. Esa es nuestra responsabilidad. Otro elemento es la benignidad. Si somos escogidos, es para mostrar el bien, para hacer el bien de manera excelente, de manera especial. Hablábamos ayer,
Cuando alguien hace el bien, hace lo correcto, las demás personas lo critican en el mundo porque eso no es inherente al mundo. Eso es adverso a la esencia del mundo. Y a veces los mismos cristianos critican al que hace el bien. Pero Dios nos ordena que hay que hacerlo. Eso no es opcional. Usted debe hacer el bien, hermano, de manera incondicional. Porque usted es un elegido de Dios. Y todo lo que recibió, lo recibió de parte de Dios. ¿Acaso no es bendición eso? ¿Que usted recibió un bien que no merecía? Pues Dios dice, actúe de la misma manera que yo actué con usted. Otro elemento, la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con darle a los demás un trato suave, ser tiernos con las demás personas. Permítame, hermanos, decirles que vivimos en una cultura dura. Las personas contestan de manera hiriente. Fulano, ¿qué pasó? Como todo el mundo lo hace, ya nos hemos acostumbrado. Además, la naturaleza humana busca mecanismos para protegerse. Y la forma de protegerse es ser duro, ser tosco en el trato. Y por esa razón nos convertimos en puercoespines. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede mirar, porque los herimos. Pero la mansedumbre no permite eso. La palabra manso significa darle un trato suave a los demás, tierno. Si somos elegidos, eso es lo que hemos recibido de parte de Dios y eso es lo que tenemos que dar. ¿Dios ha sido tierno con nosotros, sí o no? ¿Nos ha pagado como merecíamos? No. De eso se trata. Ahora vivamos como escogidos. Vivamos como escogidos. Me llama mucho la atención eso, hermanos, porque Dios nos enseña, esa es la clase de vida cristiana que manifiesta que conocemos a Dios. Pero si vivimos una vida de amargados y lo único que tenemos en la boca es cuchillas, el que se acerca y el que se atraviesa le damos. Entonces, ¿qué tipo de Dios conoces tú? ¿Cuál ha sido el trato de Dios contigo? No eres coherente con lo que dices que eres. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Que Dios dice que si hay evidencias de que somos escogidos, es la conducta, es la vivencia. O sea, que si no vivimos como escogidos, no tenemos la certeza de que lo somos. ¿Es posible que estamos jugando a ser evangélicos? No, tengo tantos años de asistir a la iglesia, pero si no vives como escogido, hermano, no hay evidencia de que realmente Dios te haya escogido. No, pero fue que yo hice la oración de fe allá el día que Simón Bolívar se cayó del caballo. Eso no importa. Lo que evidencia que eres un escogido es tu conducta. No cuántos kilómetros tengas de recorrido de ir a la iglesia, cuántas asistidas a la iglesia tengas acumuladas, sino la calidad de vida como un elegido de Dios. De paciencia, soportando las personas y aguantando las dificultades. Ok. Otra responsabilidad, vamos a leerlo otra vez, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué debo hacer yo como elegido? ¿Obedecer? Eso es. Todo lo que mi Padre me mande, todo lo que Dios me ordene, yo debo obedecerlo. Yo no estoy aquí para darle órdenes a Dios, para darle sugerencias a Dios. A veces uno ve creyentes que le dan sugerencias a Dios. Pues la Biblia dice que nuestra posición es de hijos y los hijos obedecen. Mi tarea es obedecer a Dios.
Nada más. Obedecer. Yo estoy aquí, estamos aquí para obedecer a nuestro Dios. ¿Verdad, hermanos? Muy bien. Otra obligación es hacer firme nuestro llamamiento y elección. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es eso de hacer firme? Hacer firme es confirmar para mí mismo y para otros que soy un elegido. ¿Cómo? Con mi vida. Pero si la palabra va por un lado y yo voy por otro lado, usted no va a tener ni siquiera la convicción usted mismo de que es un elegido. El elegido no es un fanático religioso. El elegido es uno que vive como elegido de Dios. ¿Está bien, hermanos? Confirmar la elección es hacia usted mismo. Dios no necesita que usted le confirme nada porque Él tomó la decisión de manera soberana. Es usted y son las demás personas que necesitan que usted le confirme que usted es un verdadero creyente, que usted ha sido elegido por Dios, que usted ha sido enmarcado, diseñado como hijo de Dios. Y por eso puede evidenciarlo con la vida, con la conducta. Amén. Así es que dice Dios. De esa manera habla Dios. ¿Saben, hermanos, que ha habido personas a través de la historia que dicen que son elegidos, pero están allá en las ollas, no se han podido salir de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del licor, de la esclavitud de la droga, pero yo soy un elegido? Yo recuerdo a un pastor allí conocido en la costa, y el hermano de él asistió a la iglesia. Recuerdo los entrenamientos que hacíamos allí, y Rafael era el primero que estaba allí. A los años, Rafael borracho, y ahí era donde comenzaba a hablar lo que había aprendido los años que estuvo en la iglesia. Y Rafael llegó a la conclusión, es que ser borracho hace parte de la elección, y que Dios, así como tiene creyentes allá que se reúnen a adorarlo, también tiene su borrachito para que prediquen borracho. Esa fue la condición. Y le preguntamos a Rafael, dice, ay, es que Dios también tiene su borrachito para que prediquen. No, hermano, lo siento. Ese no es el modelo de Dios. Hay personas que piensan que Dios también tiene sicario para que vayan a asesinar y vayan a hacer. Sí, así es. No solamente le pasa a los borrachos, cualquiera. Los elegidos viven como elegidos, evidencian la elección, confirman la elección con su vida, con su vida. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Y lo siento, pero esto es para todos nosotros, hermanos. Esto es para todos nosotros. Si podemos vivir medalaganariamente, entonces rásquese, hermano, pellizquese, porque los elegidos no pueden vivir así. Muy bien. Y Santiago, ser ricos en fe. Dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que Dios ha prometido a los que le aman? Usted y yo nos quedamos sorprendidos de ver cómo Dios administra la vida de las personas, ¿no? Cuando leemos el pasaje de Lucas, vemos a un hombre rico que todos los días hacía banquetes, tiraba comida por todos lados, y al pobre Lázaro compitiendo con los perros para ver quién llegaba primero a las migajas. Pero muere el rico. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va el rico? Al lugar de condenación. ¿Y a dónde va Lázaro? A recibir lo que Dios no le había dado aquí. Dios dice que a los ricos, a muchas personas, Dios les da riqueza solo aquí. Pero hay personas que hoy luchan con tener lo básico, y Dios le tiene enormes riquezas allá.
Obvio que mientras estamos aquí hay que lucharlo, ¿no, hermanos? Dios no quiere perezosos. La pereza es pecado. Pero hay que reconocer que por mucho que trabajemos, igual quien nos dará todas las cosas será Dios. En su respectivo tiempo, momento y como Él quiere. Dios nos ha elegido para que seamos ricos en fe. Hay que crecer en fe, hermano, todos los días. Y crecemos en fe leyendo la palabra, estudiando la palabra y enfrentando los retos, las pruebas, porque las pruebas hacen que crezcamos en fe. Las pruebas hacen que nuestra fe se fortalezca. Así dice la Escritura. La fe es probada, es exigida para que se evidencie que somos hijos de Dios. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la conclusión. Ha sido un reto hablar hoy de la elección. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, no le pregunto al orgullo suyo, usted, hermano, en Cristo, porque del orgullo ha recibido una garrotera grande, ¿no? Porque no lo tuvo en cuenta Dios antes de la fundación del mundo para elegir. Pero sí podemos decir que somos beneficiados. Somos benditos, ¿verdad, hermanos? Somos elegidos, somos los benditos de Dios, y eso es grande, eso es grande, eso es trascendental. Entonces la elección es la acción divina de declarar su decisión soberana de apartarnos y ponernos en Cristo. La elección es soberana, es omnisciente, es eterna, es justa, es permanente y es efectiva. A los que Dios eligió, esos son salvos. Recuerdan que la elección va coordinada con otras acciones. ¿Cuáles son? La predestinación. ¿Qué más? El llamamiento, la justificación y la glorificación. Muy bien. Obligaciones de nosotros. Hay que adorar a ese Dios que decidió salvarnos, que decidió elegirnos de manera soberana. ¿Verdad, hermanos? Todos los días debamos estar inclinados ante Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su misericordia, reconociendo su poderío. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero, el Dios que le debemos todo, ¿verdad, hermanos? Toda nuestra vida debe ser vivida para Él. Debemos mostrar entonces, debemos obedecerle, ¿verdad? Y debemos vivir como elegidos. Si no vivimos como elegidos, ¿podemos tener la convicción de que lo somos? Obvio que no. Los elegidos tienen características de elegidos. Los elegidos son engendrados por Dios para que muestren que son elegidos. Y debemos afirmar entonces con nuestros actos la elección. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano Hernando que tenga la bondad de dirigirnos en esta oración.